Estimados, bienvenidos a la clase número 13 de la asignatura de Ambiente Minero de la especialidad de Ingeniería en Minas. Bien, ¿qué es lo que tenemos en esta oportunidad? Hoy vamos a hacer una suerte de repaso nuevamente de qué es lo que tenemos hasta la fecha avanzado. ¿Sí? Advierto, vamos a aclarar otra vez de qué va esta asignatura. Esta asignatura es una introducción para que ustedes puedan hacerse la idea de cómo funciona todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores en la minería. Ese es el objetivo, ¿ya? Poder colocar el factor humano como conocimiento para ustedes, como parte de este proceso formativo que tienen. Bien, ¿de qué hablamos? Hemos partido mostrando desde el inicio de cómo era el ambiente minero, qué significaba esto, dónde estás trabajando, ¿sí? Dijimos que se trata de lugares que habitualmente están bastante alejados. Estamos hablando de que nos encontramos muy expuestos a algunos factores que son propios de la naturaleza, como las características del lugar físico donde estamos, pero también las operaciones mismas. Recuerden que pusimos algunos ejemplos al comienzo con el que hartas veces estuvimos repasando. ¿Qué cosas repasamos? Repasamos el concepto de peligro, que qué es lo que era. Dijimos que era una fuente, ¿ya? O un elemento de algún proceso que tenía la capacidad de afectar negativamente la salud y la seguridad de las personas. En ese sentido, cuando lo hablábamos así, que nos aparecían muchos ejemplos de peligro, ¿cierto? Podríamos decir que un camión en movimiento era peligro, que la alta temperatura en la que se encuentra un metal era peligro, un explosivo era peligro, el petróleo era peligro, las características de un cerro, las características de una mina son un peligro, ¿cierto? Fuimos capaces de identificar eso. Por el otro lado, luego dimos el salto y empezamos a hablar del riesgo, es decir, cuando ya empezamos a razonar, espérate, yo tengo acá explosivos o tengo un reactivo como el ácido sulfúrico, ¿qué es lo que pasa? Ese es el peligro. ¿Y esto qué? Bueno, está el riesgo, está el concepto del riesgo como una definición de qué tan probable es que ocurra algún suceso o que te ocurra algo por el nivel de severidad que tenga, es decir, qué tan grave es, ¿sí? Y así, por ejemplo, empezamos a tomar definiciones como, mira, en realidad el riesgo acá es el atropello, el riesgo es la caída a distinto nivel, el riesgo puede ser la electrocución, ¿sí? Esas son algunas de las cosas que nosotros estuvimos revisando. Ahora, una vez que teníamos este concepto, nosotros teníamos que darnos cuenta que que debíamos establecer un conjunto de medidas de control, dado el nivel de severidad que nos daban estos riesgos, es decir, qué tan en rojo quedaban, ¿ya? Podemos hablar de que hay riesgos que podríamos, que los podríamos manejar como en colores, algunos que son verdes, otros que son amarillos, son un poco preocupantes, y los otros que son rojos, que sabemos que suponen un potencial daño con harta severidad sobre las personas, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros establecíamos como medidas de control y colocamos una jerarquización. Recuerden, donde lo último que se nos ocurría hacer era, por ejemplo, usar EPP. En primera instancia, lo que trataríamos de hacer es eliminar la fuente o el peligro. Y en algún momento o tomábamos medidas de ingeniería, buscábamos sustitutos o algunas medidas de carácter administrativo, que no voy a revisar ahora porque ya las vimos, ¿ya? Ahora, por el otro lado, a partir de eso, nosotros nos dábamos cuenta que se generan los programas de prevención de riesgo en todas las faenas mineras, como una consecuencia lógica de haber hecho este análisis, ¿sí? Ahora, luego entramos a trabajar en todos los temas relacionados con la legislación. ¿Y qué es lo que hablamos? En un comienzo hablamos de qué es lo que iba la ley 16.744, dijimos que había un conjunto de decretos que la acompañan. Hemos repasado solamente 3 de esos requisitos. Por supuesto que hay más, por supuesto que hay muchos más, ¿ya? Y que son igual de pertinentes, pero nos hemos concentrado en el decreto 40, que en el fondo el que establece cómo tiene que ser, cómo se juega el tema de la prevención de riesgo en las empresas. Luego revisamos el decreto 109, que en el fondo es el que nos caracteriza o nos define agentes o niveles de gravedad, ¿ah? Para asuntos que tienen que ver con las enfermedades o los accidentes, ¿sí? Y
Y luego llegamos al que más nos importa, que era el famoso decreto 132, que es el reglamento de seguridad minera. ¿Cuál era la gracia? Es que uno lo lee y se da inmediatamente cuenta todos los tipos de operaciones. Yo les pedí que hicieran tareas al respecto, es decir, en este caso estoy llamando tarea a los foros, que pudieran participar de esto y evidentemente sí lo han hecho bastante. ¿Qué es lo que nos dábamos cuenta? Nos dábamos cuenta de qué tan aplicable era. La única desventaja que ustedes pueden tener hoy en día es que como no son expertos en el proceso minero, quizá algunas de estas cosas no la entienden, pero seguramente como ya han tenido introducción a la minería metalúrgica y metalurgia, ya han estado algunos tomando este documento que les pasé, que era el manual de minería y metalurgia, ya se han ido introduciendo en el tema y ahora tiene mucho más sentido que el que tú pudo haber tenido al comienzo, el tema legislativo. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Primero, constatar que las operaciones mineras son de alto riesgo, ¿ya? En segundo lugar, constatar que las medidas que se toman en minería son muy fuertes. Y además, en tercer lugar, constatar que tenemos una legislación bastante exigente en temas relacionados con la seguridad y específicamente con la minería también. Esa es la primera parte, o es lo que más importa respecto a lo que llevamos hasta la fecha. Ahora, ¿qué es lo que les propongo? Vamos a revisar esto, vamos a dejar algún tipo de actividad para que ustedes la desarrollen este día, pero por sobre todo quiero que hagan ustedes mismos su propio recuento, qué es lo que han aprendido hasta la fecha. Y creo que ha sido bastante. Ahora, también hay que lograr interpretar hasta dónde más podemos llegar. Hay temas que todavía no hemos revisado, ¿sí? Y están relacionados con la salud. Todavía no hemos hablado de, por ejemplo, las enfermedades típicas. Falta. A pesar de que revisamos algunas cosas, no hemos profundizado eso y eso es un tema que tenemos que desarrollar más adelante. Así que yo voy a dejar hasta aquí la sesión, que hoy día es muy breve y quiero principalmente concentrarme en lo que podamos conversar en Teams y en la actividad que les voy a dejar en el portal. Así que lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams.